Unión Radio 102.3 FM, Barquisimeto. Conectados contigo. Jurídicamente hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días, tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, el espacio radial creado especialmente por Unión Radio para ti, para que cada vez más estés aproximándote al mundo de la ley, a todo lo que tiene que ver con las normas jurídicas que nos regulan como individuos de una sociedad que hemos decidido estar dentro de un marco que respeta la ley, que respeta todos nuestros derechos y evidentemente tiene que ver con un aspecto netamente jurídico. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, ponte cómodo porque hablaremos de derecho. Hoy, en nuestro jueves de Derecho Penal, estoy súper complacida. Para quienes nos están viendo por YouTube ya pueden darse cuenta de que está conmigo el invitado del día de hoy y vamos a conversar largo y tendido sobre un tema que sé que les va a gustar y que está relacionado con todos los aspectos de los delitos informáticos. Ya les voy a ir diciendo de qué va esto. Pero antes voy a saludar al equipo que hace posible que lleguemos hasta ti. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje a cargo de Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la producción, en la asistencia de producción, Oriana Bocaranda. Yo soy Cristina Coronado, abogado inscrita en el IMPRE con el 119.625, locutora comercial, Universidad Central de Venezuela, y te cuento que si deseas ponerle cara a estas voces, puedes entrar a nuestra plataforma de streaming, porque ahora la radio se ve. El www.mundour.com es el destino al cual vas a llegar para disfrutar de toda nuestra programación. En nuestro canal de YouTube, Mundo UR Regiones, quedan colgadas todas y cada una de nuestras entrevistas, así que si estás manejando y te tienes que bajar del carro, no te preocupes, porque luego puedes ver nuestro programa del día de hoy. ¿Eres del team Instagram? Pues bienvenido, @Unión Radio 102, @soy Cristina Coronado, @Jurisensayos, nuestro invitado del día de hoy, y allí podrás entonces también acceder, enviar un DM, preguntar, interactuar. Prontito vamos a empezar a hacer un live. Por el contrario, eres de los que te gusta conversar por teléfono, pues también tenemos este acceso para ti. Es el 0251-254-9586. Evidentemente todo esto va a ocurrir durante la siguiente hora porque Jurídicamente Hablando comienza así. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Jurídicamente Hablando. Y hablamos de nuestras efemérides del día de hoy. Hoy es 27 de febrero del 2025 y se celebra el Día Mundial de las ONGs. Una efeméride que conmemora la extraordinaria labor de las personas que forman parte de estas organizaciones sociales, visibilizando su importancia e impacto en la sociedad. También se quiere dar un reconocimiento a las personas que altruistamente aportan ayuda a estas ONGs para que puedan seguir desarrollando su labor. Si eres una de ellas, pues te felicitamos por hacer del mundo un lugar mejor. Si quieres apoyar esta iniciativa, pues coloca el hashtag Día Mundial de las ONG. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Yo me siento súper complacida cada vez que converso con él en todo lo que tiene que ver con tertulias jurídicas, porque es una persona que tiene muchísimo para dar. Se trata del doctor Javier Enrique Rojas Aguado, abogado especialista en Derecho Penal, que tiene estudios de posgrado en, evidentemente, la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Santa María, curso de posgrado en la especialidad en el Sistema Penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, también
curso de posgrado de especialidad en Medicina Legal, Investigación Criminal y Policía Científica en la Universidad de Salamanca, España. Igualmente en esta casa de estudios llevó a cabo un curso de posgrado de especialidad en Derecho Penal, parte especial, nuevas formas de delincuencia, y además hizo un diplomado de un componente docente en educación a distancia con mi casa de estudios, la Universidad Fermín Toro. A nivel laboral, les puedo decir que entre los cargos que Javier ha ocupado en el Ministerio Público hizo una gran carrera fiscal, desde donde empezó como fiscal auxiliar adscrito a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. También pasó como fiscal superior del Estado Falcón, luego fue fiscal sexto acá en el Estado Falcón también, y fiscal comisionado en la Fiscalía Sexta del Estado Falcón igualmente, y finalmente fiscal de la Fiscalía Primera del Ministerio Público también allá. Todo esto se acompaña y se apareja de todo lo que son sus experiencias a nivel docente. Ha sido docente de pregrado y de posgrado en las cátedras de procedimientos especiales, en las cátedras de jurisdicción, competencia y acción, en las cátedras de derecho procesal y constitucional y en la cátedra de jurisdicción y acción en la Universidad Fermín Toro. Múltiples cursos de especialización en la materia penal, y debo decir que a nivel personal es una de las referencias en el Estado Lara en todo lo que tiene que ver con materia recursiva, con materia del derecho penal sustantivo, porque la capacidad que tiene para sintetizar y explicar este tipo de cosas son muy didácticas, y segura estoy que van a aprovechar todo lo que se dé el día de hoy. Sin más preámbulos, Javier, bienvenido a mi espacio. Hola Cristina, buenos días. Gracias por tu amable invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Saludo a la audiencia, a los radioescuchas, a los que nos ven también por YouTube. Bueno, sí, hoy vamos a conversar sobre un tema que yo creo que va a ser de mucho interés para la audiencia. Vamos a hablar sobre delitos informáticos. Y los delitos informáticos concebidos ahora en un mundo en el cual todo está mediatizado, Javier, en un mundo en el que cada cosa se puede transformar en una prueba electrónica, que hacemos transacciones por tiendas online, que nos comunicamos a través de cualquier tipo de mensajería electrónica, y que en algunos casos entonces nos confiamos por esto, y en otros más allá, pues amigos de lo ajeno se valen de estas situaciones y cometen algunos delitos, particularmente con el tema actual de la inteligencia artificial. A mí pues me llama muchísimo la atención lo que va a ocurrir con todo lo que tiene que ver con la ley especial contra los delitos informáticos, y evidentemente tú eres una de las personas que tienen más capacidad para describir estos flagelos. Comencemos orientando a la audiencia acerca de lo que son los delitos informáticos. Bueno, fíjate, existe la ley contra los delitos informáticos, que es una ley especial que data del año 2001. Esta ley clasifica los delitos informáticos de acuerdo al bien jurídico que tutela cada delito. Para los que no están familiarizados con los términos jurídicos, con los que no son abogados, un bien jurídico es un elemento de la sociedad, de la comunidad, en el cual, por su valor, el Estado tiene interés en protegerlo. ¿Y lo protege de qué forma? A través de una norma penal, a través de las normas penales. Para graficar más esto, podemos poner un ejemplo. El delito de homicidio, de alguna manera, tutela o protege el derecho a la vida. El robo, el hurto, derecho a la propiedad. Los delitos de falsificación de documentos tutelan o protegen la buena fe pública, etcétera, así sucesivamente. En el caso de los delitos informáticos, esta ley contra los delitos informáticos clasifica a los delitos informáticos, como ya dije anteriormente, de acuerdo a los bienes jurídicos que tutela. Entonces, vamos a tener delitos que de alguna manera vulneran o afectan los sistemas informáticos. Vamos a tener delitos informáticos que atentan contra la propiedad privada, y delitos informáticos que de alguna manera atentan contra la privacidad de las personas y la privacidad de las comunicaciones. Entonces, bueno, sobre estos últimos delitos son los que vamos a dar mayor enfoque el día de hoy, junto con el delito con un delito que atenta contra los sistemas informáticos, que es el delito de acceso indebido a sistemas, que de alguna manera va a ser importantísimo en el desarrollo de otros delitos. Exactamente. Una de las cosas que ocurre con esta ley, que bien ha señalado, que data del año 2001, es el hecho de que sabemos que desde el punto de vista criminológico van naciendo las conductas y luego vienen las leyes, pero estas conductas en sí mismas se van especializando, se van adaptando a las nuevas realidades. ¿Cómo es desde tu criterio la aplicabilidad de este instrumento jurídico dados los cambios que han habido a nivel tecnológico?
Bueno, fíjate, yo he sido siempre muy crítico acerca de las diversas legislaciones que han venido apareciendo en el país, o las leyes que se han puesto en vigencia o promulgado durante los últimos años, ¿no? Son muy críticos por diversas razones. Pero en este caso, la ley contra los delitos informáticos me parece que es una ley muy buena. Me parece que es una muy buena ley. Fue redactada de forma bastante, me imagino que bien asesorados los diputados que hicieron esta ley. Y considero que a pesar de que ya tiene más de 20 años en que entró en vigencia, considero que perfectamente está adaptada a los nuevos tiempos. Sobre todo por las concepciones que hay en cuanto a los diversos aspectos informáticos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner el caso de la definición de computador, que es muy importante a los fines de establecer si se entra o no, o si se puede cometer un delito o no. Okay. El concepto que da el legislador de computador es perfectamente aplicable a lo que son los teléfonos celulares hoy en día, los teléfonos inteligentes. Entonces, perfectamente, esta ley es totalmente aplicable en la actualidad. Claro, pudiera incorporarse nuevas formas o nuevos aspectos relacionados, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Pero hasta ahorita me parece que es una ley que es de total aplicabilidad en el país y que abarcaría todos los aspectos que están ahorita en el tapete en cuanto a lo que es la informática. También pudiéramos decir que conforme a estos aspectos, que no solamente tienen que ver con la ley, sino también con la Constitución, observamos que esta ley está perfectamente adaptada a lo que es la Constitución del 99, la Constitución actual. Entonces, me parece que todavía puede mantenerse en vigencia esta ley. Me encanta que lo digas porque justamente muchas personas de pronto tienen la duda acerca de el año en el que se ha hecho una ley y acerca de su aplicabilidad en este momento. ¿Qué es, Javier, un delito informático para nuestra audiencia no jurídica? ¿Qué tipo de conductas se pueden reputar como delitos informáticos a fin de que el individuo entonces esté más o menos orientado por aquello de que prácticamente toda la colectividad utiliza instrumentos electrónicos e informáticos? Bueno, fíjate, como te lo dije al inicio, los delitos informáticos, para definirlos tendríamos que referirnos a cada uno de acuerdo al bien jurídico que tutela, al bien jurídico que protege este delito informático. Fundamentalmente son delitos, o mejor dicho, la ley va a establecer delitos que va a proteger sistemas informáticos como tal, vista la importancia que reviste un sistema informático. Ahorita todo está regido por sistemas informáticos y obviamente requiere de una protección especial del Estado. La propiedad, por supuesto, porque a través de tecnologías de información se pueden cometer muchísimos delitos informáticos, pero muchísimos delitos que afectan el patrimonio de las personas, a través de tarjetas inteligentes, a través de teléfonos, a través de internet. Entonces, la gama de comisión de delitos utilizando medios informáticos es muy amplia. Entonces, por eso el legislador establece este tipo de delitos. Podríamos decir, disculpa que te interrumpa, que quizás tiene que ver entonces con el medio utilizado, la categorización. No solamente el medio, sino también el fin. En este caso, por ejemplo, el delito de acceso indebido al sistema es un delito que protege el sistema como tal, aunque para accesar a ese sistema no se haya utilizado ninguna tecnología de información. Por ejemplo, la persona que sin estar autorizado accede a un computador o a un teléfono, ¿verdad? El hecho de acceder a ese sistema, a ese teléfono, a ese computador sin estar autorizado, ya pudiera configurar uno de los delitos establecidos en la ley contra los delitos informáticos, que sería el delito de acceso indebido al sistema. Entonces vamos a detenernos y arranquemos por allí, porque una de las cosas que el doctor Javier hizo a través de sus redes sociales de Jurigensayo es establecer palabras más, palabras menos, algo así como que temblaran las celópatas. No, las no. O los celópatas. Habla en general. O les celópatas. Les celópates. Que podían de pronto tener este tipo de conducta que en algunos casos puede ser además configurativa de otros delitos de violencia psicológica y de otras cosas, pero que
aunque suene risible, puede ser algo muy común. O sea, hay parejas que quizás, mira, nuestro nivel de confianza es tal que tenemos la clave del otro, pero habría que ver en qué términos fue obtenida esa clave, bajo qué aspecto, y justamente describamos entonces ese tipo penal, Javier. Fíjate, te lo voy a leer rápidamente Vale. para después explicarlo, ¿no? Claro. El artículo 6, acceso indebido. Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que se le hubiera dado, acceda, intersecta, interfiere o use un sistema que use tecnología de información, será penado con prisión de 1 a 5 años, más una pena, una multa, que es de 10 a 50 unidades tributarias. Entonces, el acceso ya, aunque tú no hagas más nada, sino accesar a ese equipo, ya estaría configurado el delito de acceso indebido al sistema. Pero si además esta persona accesa al equipo, al dispositivo, y además obtiene información que sea de carácter personal o de interés para la persona que tanto la persona dueña del equipo como cualquier otra tercera persona, Claro. ya se estaría cometiendo otro delito, que estaríamos hablando del delito de violación a la privacidad de las personas. Y si encima esa información que se obtuvo en forma indebida, porque se accesó indebidamente al sistema, se revela, pudiera configurar a su vez otro delito. La difusión. La difusión o la revelación de información privada. Desde el punto de vista criminalístico, y sé que evidentemente dominas la materia, cuando hablamos de la probanza de este tipo de delitos, porque en la práctica, y a mi audiencia siempre le gusta llevar esto a la práctica, porque ciertamente los instrumentos legales te describen la conducta. Ayer conversábamos acerca de los destinatarios. Fíjense que cuando el legislador dice toda persona, se refiere a cualquier individuo. Indeterminado. ¿Okay? Es indeterminado. Pero en la práctica, ¿cómo podríamos establecer a nivel de probanza criminalística el acceso indebido específicamente a un teléfono celular? Bueno, es un tema bastante complejo, bastante difícil. Una cosa es la norma, por eso que siempre se habla de que se pudiera, por eso que yo me refiero a que pudiera una persona que accese a un sistema, pudiese estar cometiendo un delito, pero el tema es el tema probatorio. Eso es una de las dificultades que tendríamos. Bueno, mira, no sé, pudiesen haber diversas maneras, quizás alguna, del punto de vista, a través de una experticia informática sería sumamente difícil. Sería sumamente difícil el tema. Por eso, inclusive conversando con otras personas, con otros colegas sobre ese punto, hablamos de la parte sustantiva de lo que es el delito, pero siempre sale a relucir, ¿y cómo se prueba? Exactamente. Entonces, bueno, es un tema demasiado difícil de probar, a menos que hayan testigos. O, por ejemplo, fíjate un caso que se planteó recientemente, que se accesó al sistema y se extrajo información, y esa información fue pasada a otro dispositivo, entonces se le hace el rastro, el seguimiento, y por esa vía sí se pudiera determinar. Y es allí en donde es súper importante que ustedes en casa entiendan la trazabilidad de las comunicaciones informáticas, y debemos tener en cuenta que si bien el acceso indebido quizás sea de difícil probanza, no es imposible, ¿no? Ya existirán, claro. De hecho, algunos dispositivos electrónicos, pues, tienen cuando intentas entrar, te toma la foto de la persona También, que no tiene este acceso, ya eso constituiría una prueba electrónica. Pero comulgo contigo, Javier, cuando indicas que quizás los actos que vengan de este acceso indebido, los actos posteriores, tales como la difusión o el envío de estas cosas, dejan una traza, y por allí ya se podría hablar de ello. El tema de ese tema tan subjetivo y tan delicado, pero con protección y fuero constitucional, como lo es la inviolabilidad de las comunicaciones y la privacidad, ¿ok? Esa línea delgada que no debería romperse, y que lamentablemente en nuestras latitudes caribeñas, por ese ímpetu, yo digo mujeres, pero en realidad hay mujeres y hombres que tienen este tipo de conductas que no son operativas y que no avalamos, por supuesto, bajo ningún criterio. ¿Cómo podríamos allí establecer la incidencia de esto y determinar hasta qué punto esto podría judicializarse? Fíjate, el artículo 21 de la Ley contra los Delitos Informáticos regula lo que es la privacidad de las comunicaciones. Existe el delito de violación a la privacidad de las comunicaciones. Me permito leerlo rápidamente. Toda persona, es decir, un sujeto o una persona, hombre, mujer, indeterminado, que mediante el uso de tecnologías de información
esto es importante, esto es clave, que mediante el uso de tecnología de información acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En este caso, la violación de la comunicación tiene que darse única y exclusivamente mediante el uso de tecnologías de información. Si no se utiliza si no se utiliza tecnologías de información, no se estaría configurando este delito. Obviamente, cuando se accesa a un sistema, cuando se accesa a un dispositivo y se lee una conversación de una tercera persona, ya se estaría configurando el delito de violación también de la privacidad de las comunicaciones, porque estás utilizando un medio de tecnología de información, estás abriendo un celular, estás abriendo una computadora, estás manejando una computadora. En ese caso se pudiera hablar de violación a la privacidad de las comunicaciones. Y detente porque hace poco fue de conocimiento social el hecho de la existencia de funcionarios policiales que estaban apostados en varios puntos de las ciudades, solicitándole a los individuos la entrega de su teléfono celular para revisar si había algún contenido sospechoso para ellos. Fíjate, en ese sentido hay que considerar también la existencia de otra normativa, de otra ley, que es la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones. Esa es una ley que data del año 91, está actualmente, todavía está en vigencia esa ley, y esta ley, a pesar de lo antigua que es, también todavía pudiera ser aplicada en muchos aspectos. Esta ley, por eso que cuando me refería al tipo penal de violación de la privacidad de las comunicaciones, establecido en la Ley de Delitos Informáticos, y te hice hincapié en que para que se configure ese delito, tiene que textualmente utilizarse una tecnología de información. En los delitos previstos en la Ley de Privacidad de las Comunicaciones del año 91, no se refiere a este supuesto, sino simplemente dice quien en forma arbitraria, clandestina o fraudulenta, grave o se imponga de una comunicación entre otras personas, la interrumpa, la impida, será castigado con prisión de 3 a 5 años. Entonces, fíjate, en ese aspecto que tú estás hablando, el que arbitrariamente o fraudulentamente o clandestina, por ejemplo, si un funcionario policial le exige a una persona que le entregue su teléfono, se lo puede entregar, pero se lo puede entregar a los fines de una investigación, para que de acuerdo a los mecanismos que establece la ley, se pueda accesar a ese teléfono, sacar información que se requiera con ocasión a la comisión de un hecho punible. Pero debe haber una investigación aperturada. Obviamente, a eso me refiero. Por eso es que hablo de que con ocasión una investigación. Pero si un funcionario policial le pide a una persona su teléfono para ser revisado, obviamente que pudiera estar incurriendo en 2 delitos. Pudiera estar incurriendo en el delito establecido en la Ley contra los Delitos Informáticos o en la Ley de Privacidad de las Comunicaciones. Porque su sola investidura, su sola autoridad no basta. Claro. Para permitirle o darle el poder de exigirle a usted que entregue algo tan privado y algo tan íntimo como su teléfono celular sin que medie una orden judicial. Fíjate una cosa, Cristina. Muchas veces los funcionarios policiales y nosotros mismos como ciudadanos olvidamos las normativas constitucionales. El artículo 60 de la Constitución establece la protección a la vida privada de las personas, a su intimidad. El artículo 48 establece la protección a la privacidad de las comunicaciones en toda su forma, desde una misiva, de una carta, hasta mensajes de texto, mensajes de intranet, mensajes de redes sociales, de las aplicaciones de redes sociales, y mensajes de aplicaciones de mensajería como puede ser el WhatsApp, como puede ser el Telegram. Entonces, la Constitución, a pesar de que el año 99 se refiere a la comunicación en todas sus formas, entonces está incluido esto. Claro, entonces, un funcionario que ingrese a un teléfono celular nada más por ingresar en forma indebida, sin autorización, ya estaría cometiendo un delito. Pero si encima te impones de una comunicación, estarías la usas. Nada más con accesar, nada más con leer la comunicación ya estarías cometiendo, porque el artículo es claro, el artículo de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones establece el que arbitraria, dame el teléfono. Sí. Entonces, el funcionario puede decir en un acta policial es que la persona voluntariamente me lo dio y me dio acceso al teléfono, le quitó la clave. Entonces, sería un vicio que estaría
vicio no, sería un consentimiento viciado, Claro. lo cual lo tornaría nulo. Entraríamos en fraudulentamente, ¿verdad? Porque fraudulentamente o bajo una amenaza, una coacción. Claro. Dame el teléfono, si no vas a ir detenido, si no voy a hacerte determinado O daño. si no, no sigue circulando, no te Exactamente. dejo que vayas. Y Entonces, fíjate que se me ocurre... ese vicio estaría viciado, ¿verdad? Y con eso se estaría configurando el delito de violación a la privacidad de las comunicaciones establecido en la ley del año 91. Y en consecuencia, Javier, aquellos procedimientos basados en esta prueba, Por supuesto. desde el punto de vista de la teoría del árbol envenenado, mal podrían tener un carácter constitucional y mal podrían ser a su vez avalados por un fiscal y por un juez de control. Por supuesto, estas actuaciones pasan por encima de la Constitución, por encima de la ley, porque el Código Orgánico Procesal Penal establece un procedimiento para interferir, para acceder a las comunicaciones, para interceptar, es la palabra que utiliza el legislador en el Código Orgánico Procesal Penal, para interceptar una comunicación. Y exige que sea una solicitud del Ministerio Público a un juez de control, que el juez de control en un determinado lapso de tiempo, que no puede ser mayor de 30 días, permita la grabación, la interferencia de esa comunicación. Entonces, en este caso de extrema urgencia y necesidad, puede el organismo policial solicitarlo directamente al tribunal, pero siempre tiene que mediar una orden judicial. Exacto. Cualquier actuación policial que pase por encima de estas autorizaciones judiciales, que no cuente con un aval judicial, con una orden de un juez, estaría susceptible de ser anulada, y por supuesto todo lo que emane, según como tú misma referiste, desde el punto de vista probatorio, sería nulo. ¿Por qué? Porque vulneró derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? El derecho a la privacidad de las personas, el derecho a la protección a su intimidad y a su vez el derecho de protección a las comunicaciones. Fíjate que volviendo acá al artículo 21, entre los verbos rectores que establece el legislador, hay algo que me llama poderosamente la atención y es el hecho de que indica quien capture. ¿Ok? Entonces ahora el tema de hacer screenshots de conversaciones está como que súper común y de hecho allí en mi criterio entra una tercera persona afectada, porque si yo entro a tu teléfono sin tu permiso y hago capture de una conversación que posteriormente me envío y que utilizo con algún fin, estoy entonces a su vez afectando a una tercera persona. Sí, fíjate, el tema conceptual aquí es muy importante. El legislador en el segundo artículo establece una serie de definiciones, más que todo referidas a definiciones de tipo técnico, acerca de lo que es computador, de lo que es software, de lo que es un virus, de lo que es un programa, de lo que es un sistema. Pero ese tipo de otros aspectos un poco más de derecho, no tenemos más que la posibilidad de hacer una interpretación, a veces puede ser de carácter subjetiva. Entonces, fíjate, en mi criterio, hacer un capture de una conversación y difundirla, de una conversación en la cual tú no tuviste participación, porque si es una conversación tuya, es tu conversación, es tu comunicación, no habría problema. Pero si es que la extrajiste de un teléfono en forma indebida, Exacto. ahí obviamente se estaría configurando el delito de revelación indebida de comunicación. Pues de esto y más vamos a continuar hablando en nuestra segunda media hora porque tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya regresamos. Si desean hacer alguna pregunta, este es el momento. Agradezco a las personas que están por allí conectadas en el live. Yerick Sayago establece criterios en cuanto a, desde el punto de vista criminalístico, analizar la relación entre víctima y victimario, si podría ayudar. Evidentemente, son indicios que posteriormente podrían convertirse en prueba y agradecemos justamente a todos el interés en este magnífico tema. Ya volvemos. La ley al alcance de todos. Jurídicamente hablando, por Unión Radio 102.3 FM.
Sintonízanos a través de la web mundour.com/Barquisimeto. Barquisimeto. Conectados contigo. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Estamos de vuelta en Jurídicamente Hablando, soy Cristina Coronado y esta es la segunda media hora de programa que ya tiene varias preguntitas por ahí de varias personas que están interesados en este tema del día de hoy que conversamos con el doctor Javier Enrique Rojas Aguado, penalista, que no es larense. Tú eres caraqueño, Javier. Soy de Caracas. Tú eres caraqueño, pero has tenido muchísimos años aquí en Barquisimeto. Tengo más de 20 años, tengo 22. Y aparte que tiene una fe y una vehemencia por la Divina Pastora que cualquiera creería que nació, no sé, en Carora o en el Hospital Central Antonio María Pineda. Qué bonito eso de ti. Con Javier estamos hablando acerca justamente de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, la inviolabilidad de las telecomunicaciones, los delitos informáticos, que ocurre con esas situaciones que quizás se escapan de las manos y hasta dónde como ciudadanos pueden ustedes grabar, enviar captures de conversaciones, meterse en el teléfono de otra persona, todo lo que implica justamente con esto, porque sin duda lo que se haga a nivel cotidiano y que se pueda normalizar en determinadas situaciones no necesariamente significa que sea lícito. Entonces, bueno, hablamos un poquito de eso. Quedamos, Javier, conversando acerca justamente de lo que establece el artículo 21 en cuanto a la violación de la privacidad de las comunicaciones. Y hay un punto que me gustaría que aclarásemos, porque hay muchas personas que de repente, con la practicidad ahora que te permite un dispositivo electrónico, graban a las otras personas con las que están hablando y suelen utilizar esta grabación para demostrar alguna situación. ¿Hasta qué punto eso constituye un delito? Bueno, fíjate, si analizamos el tipo penal del artículo 21, incluso si analizamos el tipo penal previsto en la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, podemos observar en cuanto a la Ley de Delitos Informáticos, artículo 21, dice toda persona que mediante el uso de tecnología de información, tienes que primero utilizar tecnología de información. Si utilizas un teléfono celular, es tecnología de información. ¿Por qué? Porque esa información queda guardada de alguna manera en una base de datos a través, o mejor, y se hace a través de bits y de bytes. Entonces ya estaríamos hablando de tecnología de información. El tipo penal habla de accesar, capturar, interceptar, interferir, etcétera. Y se refiere a transmitir comunicación ajena. Entonces, si es comunicación ajena, se refiere a comunicación de otras personas en la cual tú no estás, esa persona que está accesando no está participando. Porque si está participando, en mi criterio ya no estaría involucrada o no pudiera serle imputado ese tipo penal. ¿Por qué? Porque se habla de ajeno, de otras personas. Incluso si analizamos el tipo de la Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones del año 91, dice el que arbitrariamente, clandestina, fraudulentamente grave o se imponga de una conversación entre otras personas, es decir, una conversación en la cual no está participando esa persona que está grabando, que está accesando, ya se estaría configurando el delito. Entonces, me parece que el elemento importante aquí es que para que se configure el delito es que en esa conversación quien está haciendo el acceso o quien está grabando o interfiriendo la comunicación no haya participado o no participe en la misma. ¿Y cómo queda en este sentido de pronto el hecho o el derecho de esa persona cuyo consentimiento no está otorgado y que están grabando? Porque si bien es cierto, estamos conversando tú y yo y pues tú tienes derecho a grabar lo que tú digas, no significa que yo te autorice a que tú grabes lo que yo dije. Entonces, ¿cómo queda allí? Siento que hay una especie de vacío, si se quiere, legislativo en cuanto a esto, porque hasta qué punto entonces un tercero puede alegar y decir, pero es que ok, estábamos hablando él y yo, pero es que se suponía que lo que estábamos hablando era entre nosotros, y por qué lo está indicando, por qué lo está divulgando si yo no le di autorización para eso. Sí, claro, pero fíjate que ahí pudieran darse supuestos para otros delitos, quizás este no, pero pudiese darse el delito de revelación de vía de data, de carácter personal, pudiera darse ese, pudiese también configurar si la revelación se hace
al público pudiese configurarse un delito contra la privacidad del honor, perdón, que atente contra el honor, una Exacto. difamación, una injuria. Las famosas, Depende. eso, y me encanta que lo digas, Javier, las famosas voice que existen entre varias personas o entre dos personas y que generalmente son expuestos al público como forma de probanza, quizás de hechos de corrupción. La obtención de esto, si no deviene de una interceptación con orden jurisdiccional, evidentemente podría entonces allí configurar este delito. Pudiese configurar ese delito. Incluso, fíjate, y disculpa que haga tanto énfasis en el tema de la ley de protección a la privacidad de las comunicaciones del año 91, para diferenciarla de la ley de delito informático. En la del 91, cuando se habla de interceptación, de grabación, se refiere, por supuesto no se va a referir a medios informáticos o analógicos, porque claro, todavía no. no existía, no se hablaba tanto de esos elementos. Total. En la ley de delitos informáticos te habla de que quien cometa esos delitos o esos hechos utilizando tecnología de información. Significa que si no utilizas tecnología de información, por un vacío residual te pudieras ir a la ley aquella, ¿no? Entonces, si se hace mediante una grabación que queda almacenada en un cassette, por ejemplo, los cassettes de cintas electromagnéticas, ya se estaría configurando ese delito. Pero, y atando esto a la pregunta o a la inquietud que acabas de manifestar, obviamente que el punto neurálgico acá es el tema de autorización. El tema de la autorización. La autorización no solamente puede venir de la persona que participa en la conversación, en la comunicación, en alguna de sus formas, sino la autorización de un órgano encargado de esto. ¿Y quién es el órgano encargado de autorizar? El juez de control. O sea, no existe otra persona, no existe otro funcionario encargado no existe otro funcionario público en nuestro país que pueda autorizar al acceso o a grabar o de alguna manera interceptar o accesar una información, a una comunicación que no sea un juez de control. El famoso teléfono pullado, Javier. ¿Ok? Como durante el tiempo que tuve experiencia como fiscal anticorrupción, había una especie de mito y leyenda urbana con las personas que creían que era muy fácil interceptar remotamente una comunicación privada. ¿Qué podemos orientar a la audiencia en cuanto a esto en la práctica a nivel de lo que tiene que ver con la criminalística propiamente dicha de este tipo de situaciones? Bueno, esta situación siempre vamos a caer en el mismo punto de el uso de tecnología de información. Si esa interceptación de ese teléfono se hace mediante tecnología de información, ahorita creo que antes con existía CanTV, que los medios eran analógicos, quizás con un cable pudieses interceptar una comunicación o pullar, de alguna manera, el término que se utiliza coloquialmente, un teléfono para grabarlo. Entonces estás utilizando medios analógicos. Entonces, perfectamente es equiparable a los supuestos establecidos en la ley del 91. Pero se utiliza ahorita medios informáticos, por ejemplo, los llamados Stingray. Son unos dispositivos que interceptan la comunicación de los teléfonos celulares, los engañan de alguna manera para que esa información vaya a ellos y pueda una tercera persona imponerse de esa comunicación. Son elementos muy sofisticados, con los que cuentan muy pocas personas, ¿verdad? No desconozco la situación de Venezuela en ese sentido, pero son elementos sumamente sofisticados, son dispositivos sumamente sofisticados que permiten esta interceptación de comunicación. Es sumamente, por supuesto, difícil adquirir estos equipos. Creo que no lo puede tener cualquier persona. Me imagino que que su venta estaría reservada únicamente al Estado o a los diversos estados a los fines de atacar la criminalidad, porque para eso es que el Estado debe utilizarlos únicamente para atacar la criminalidad. Entonces, bueno, sí se cuenta con esos dispositivos, pero son sumamente costosos y sumamente difíciles de obtener. Okay. Los Stingray. Fíjate que aquí hay un artículo que es el artículo 22 del cual me gustaría que conversáramos y tiene que ver con la revelación indebida de esta data o de la información de carácter personal. Evidentemente en relación con los mismos artículos 20 y 21, pero que forma parte de lo que es el común de lo que hacen las personas. Hablemos al respecto. Cuando indicamos que una persona revela o que difunde alguna información, pero lo hace con un fin de lucro, ¿sí?
Sí. O sea, cuando hay una intención, bueno, ya la revelación y la difusión tiene un dolo implícito, ¿no? Pero el hecho de que además te quieras lucrar de esto, ¿por dónde lo podemos enlazar jurídicamente hablando? Bueno, no solamente la revelación, si se trata de la misma persona que es la misma persona que accesó, ya por supuesto sería reo del delito de violación de privacidad, pero puede ser que esa revelación, esa información, esos archivos, esa data se le dé a una tercera persona que no participó en el acceso, pero si de alguna manera la revela, tendría un aumento en la pena. Aquí la ley habla de 1/3 a la mitad, un aumento sumamente considerable. Esto sería un agravante específica para este delito de la revelación indebida de información para obtener un lucro, es decir, quizás una imagen de carácter privado, íntimo, de un personaje o una persona que tenga de alguna manera connotación, y su venta, o no necesariamente tiene que tener connotación, una imagen de una privada de una persona, si se vende, obviamente se estaría cometiendo el delito de revelación de información de carácter personal. Aquí hay un artículo también que está relacionado con la oferta engañosa, el artículo 26. En este momento en el cual el delivery está servido, las tiendas online están allí sobre la mesa, ¿cómo podemos orientar a nuestros oyentes justamente con este artículo 26 de la oferta engañosa? Bueno, se cometen muchísimos delitos con por medio de tecnología de información. Tenemos que se crean cuentas falsas, muchas oportunidades. Uno de los casos clásicos es que se crean cuentas falsas de empresas que manifiestan vender bienes o servicios. Inclusive suplantan logos de otras empresas serias constituidas ya legalmente. Pero no necesariamente tiene que ser una empresa fraudulenta, puede ser una empresa creada legalmente, pero que de alguna manera cometa la oferta engañosa. Dice el artículo: toda persona que ofrezca, comercialice o provee bienes y servicios mediante uso de tecnología de información y haga alegaciones falsas o contribuya a características inciertas a cualquier elemento de dicha oferta que pueda causar un perjuicio a los consumidores, será sancionada de 1 a 5 años. Bueno, evidentemente, ahorita la mayoría de estas ofertas engañosas las vamos a obtener a través de redes sociales. Cuando se utiliza una red social, ya por el simple uso de una red social, sea Instagram, sea Facebook, estas famosas empresas que prestan servicios para que compradores ofrezcan sus productos. No vamos a decir los nombres, pero estas empresas que ofrecen para que las personas vengan sus vehículos, por ejemplo, y de alguna manera se trata de un fraude porque no estás ofreciendo ese vehículo, o se trata de otro vehículo, o es un vehículo que tiene algún tipo de problema, o estás engañando acerca de las cualidades del vehículo, la situación del vehículo, incurriría en este supuesto de oferta engañosa, ya por el solo hecho de hacer la oferta engañosa a través de una red social. Y es interesantísimo que recapacitemos acerca de el uso de la tecnología, evidentemente con fines delictivos, porque cada vez más existimos un grupo de personas que nos valemos de este instrumento para hacer la vida más fácil, pero a la par de esto estamos conscientes que la criminalidad también cabalga, si se quiere, paralelamente a muchas personas que quieren hacer esto. Algo que nos ha llamado también la atención en estos espacios es el hecho de cómo se incrementan las acciones involucrando a niños, niñas y adolescentes. La ley también tiene un par de artículos que lo regulan. Orientemos a la audiencia al respecto. Sí, además de la protección a los sistemas, de la protección a la propiedad y a la privacidad de las personas y de la comunicación, también la ley contra los delitos informáticos prevé una protección para los niños, niñas y adolescentes, y de alguna manera establece sanción en el artículo 24 para quienes exhiban pornografía de niños y adolescentes a través de medios de información o tecnología de información. Puede ser, el ejemplo clásico, la pornografía a través de WhatsApp, o a través de Instagram, o a través de Telegram. Este tipo de, además de lo que implicaría la violación de otras normas previstas quizás en la LOMNA, también configuraría el delito de exhibición pornográfica de niños, niñas y adolescentes. Y fíjate que cuando hablas acerca de la difusión a través de WhatsApp,
Llevémonos al plano de lo que está ocurriendo en algunas instituciones educativas y que evidentemente es reprochable en cuanto a esta cuestión de los challenge, en donde empiezan retos. los muchachitos a grabar aquí esto y a difundir esta situación que en muchos casos se va de la mano. ¿Cómo queda la responsabilidad penal no solo del que creó el contenido, sino del que se encargó de difundirlo? ¿Qué tipos penales se les pueden aplicar, amén de las consecuencias en lesiones a nivel anatómico, ¿no? Bueno, se tendría que analizar cada caso en cuestión para ver cómo pudiera ser reto de alguna manera afectar la vida De un adolescente. del adolescente, del niño que lo está practicando. Por lo menos conocí, no personalmente, pero sí a través de medios de comunicación, de los retos estos donde se inducía a las personas al suicidio. Entonces, obviamente, en este caso, donde se induzca a una persona a quitarse la vida, obviamente estaría entrando dentro de tipos penales como la inducción a ese hecho. Y previsto en Código Penal, y si se trata de una mujer por su condición de mujer, en la ley especial de género. de violencia de género. Entonces, todo dependerá, por supuesto, de cada caso en particular para poder, de alguna manera, establecer si se configuraría algún delito, porque si el reto no, de alguna manera, no perjudica, me parece a mí, la salud de las personas, yo creo que no tendría mayor relevancia. Tendría que ser un reto que, de alguna manera, ponga en peligro la vida de esa persona o su salud, o de forma precaria, permanente, o quizás por un tiempo determinado, pues. Y el uso justamente de la tecnología específica del WhatsApp, ¿ok? Para la difusión de situaciones, imaginemos, situaciones de bullying, situaciones de agresión, situaciones sistemáticas que vienen socavando, si se quiere, todo lo que tiene que ver con la autoestima de niños, niñas y adolescentes. El que se difunda a través de estos medios constituye adicional uno de los tipos penales previstos en esta ley. En esta ley no, pero quizás en otras leyes sí. Por ejemplo, en la ley en los delitos de odio, pudiese de alguna manera configurarse alguna forma de, quizás alguna forma de participación, no directamente como autor o como partícipe, mejor dicho, no como autor o coautor, pero sí como partícipe de alguna manera pudiese, dependiendo de la situación en particular, ¿no? Habría que analizar cada caso en particular. Quizás en esta ley no, pero sí en el Código Penal, posiblemente, o en las leyes donde se prevén delitos contra el odio. Ok. El artículo 24 de este instrumento legislativo nos habla o nos describe la exhibición pornográfica de niños o adolescentes. Si se quiere, es uno de los que contempla la pena más alta, una de las penas más altas que hay aquí, va de una pena de 4 a 8 años. Y esto es necesario que los individuos entiendan el estado de peligrosidad que hay con involucrar a adolescentes en materia de contenido pornográfico. O sea, no solo a veces las personas suelen creer que se trata de crear el contenido, pero a veces también se trata de mostrar el contenido. Entonces, podemos aclarar un poco de qué va justamente este artículo 24 para que las personas puedan diferenciar una conducta típica de la otra. Sí, bueno, fíjate, no solamente en esta ley se prevé este tipo de sanciones para estos hechos, sino en la Ley Orgánica para la Protección de Niñas y Adolescentes hay muchísimas figuras que hablan sobre ese aspecto. Quizás el tema de la revelación como tal pudiese constituir un delito autónomo, pero en esta materia creo que la que establece de alguna manera las sanciones específicas es la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. En este caso, se hablaría fundamentalmente sobre lo que es la revelación como tal. La revelación pudiese ser un delito autónomo de un delito de pornografía infantil previsto en la LOGNA. Claro. Entonces, esta ley únicamente, a pesar de que habla de delitos contra niños y adolescentes, yo me iría por lo general, por la protección a la privacidad de las personas. Creo que el aspecto de niños, niñas y adolescentes ya más directamente iría a lo que son los tipos penales establecidos en la LOGNA. Hay algo que tiene que ver mucho con la puesta en práctica de estas investigaciones, ¿ok? ¿Hasta qué punto podemos orientar a la audiencia acerca de cuáles deberían ser las conductas a desplegar en el manejo de este tipo de elementos electrónicos? ¿Cómo evitar incurrir
en uno de estos tipos penales y cómo proceder en el caso de haber sido víctima de alguno de ellos. Sí, bueno, entender que los dispositivos electrónicos que almacenan información como teléfonos celulares, computadoras, tablets o cualquier otro dispositivo son de carácter personal y privado, sobre todo si en ellos se almacena información de carácter personal. No solamente personal, sino también industrial o profesional, que están también de alguna manera protegidos por la ley. Y que debemos entender que cuando una persona accede a esos equipos sin la debida autorización o excediéndose de la autorización que se le dio, ya puede estar comprometida su responsabilidad penal. Entonces, ¿qué se debe hacer? No meterse en esos sistemas, no acceder a esos sistemas. Revisar los teléfonos de las parejas, de las novias, de los cachos, de los amantes. Eso no puede hacerse, porque de alguna manera por supuesto, sí, sin la autorización. Ya si no hay autorización, si no hay autorización, tema probatorio, bueno, eso es harina de otro costal. Pero si se hace sin autorización, ya sabemos que pudiese esa persona estar implicada en este tipo de hechos y ser objeto de una sanción penal por ese acceso indebido. No. En el caso de lo que conversamos de los funcionarios policiales que obligan a entregar los teléfonos celulares, debemos entender que la Constitución ampara a los ciudadanos en ese respecto y no puede un funcionario policial exigir que se le entregue un teléfono, salvo que haya una orden judicial. Orden judicial que, dicho sea de paso, debe estar personalizada hacia usted. Sí. Su nombre, su apellido, su cédula correcta, tratarse de un acto individualizante, un acto de persecución que viene producto de una investigación penal previa y con la cual el tema de obtener su teléfono es una de las múltiples diligencias de investigación a la cual usted eventualmente tendrá derecho a la defensa. Importante que señales eso. No quiero que te vayas a ver sin que me digas lo que le pregunto a la mayoría de mis invitados en cuanto a lo que es tu percepción actual de la praxis jurídica. O sea, el Javier que se graduó por allá, en Caracas también te graduaste. En Caracas, y que tenía una cantidad de sueños y de ideales al recibir pues su título y todo lo que has atravesado en el mundo jurídico, tus experiencias en los diferentes aspectos que has tenido. ¿Cómo ves la realidad jurídica venezolana y qué aportarías tú de tener de pronto, no sé, alguna especie de superpoder para hacer algo positivo por el mundo jurídico? Bueno, obviamente que la situación de la justicia en el país y lo que es el ejercicio del derecho está sumamente difícil y complicado en la actualidad, por diversos factores que no vamos a mencionar ni a tocar. Pero yo siempre creo que hay esperanza, que hay una lucecita por ahí al final del túnel y es lo que motiva a que de alguna manera formemos a través de la docencia a las nuevas generaciones, a los nuevos abogados. Porque no tiene sentido, si no creyeran esto, si no creyeran que hay la posibilidad de que las cosas mejoren, creo que no tendría esa motivación de enseñar. Porque ¿qué sentido tiene enseñar para que las cosas continúen igual o para que las cosas puedan cambiar en forma positiva? Entonces siempre esa motivación a que siempre las cosas pueden mejorar, a que las cosas pueden ser mejor, sobre todo la justicia puede mejorar, puede ser mejor, es de alguna manera ese alito, ese aliento para seguir en la lucha, seguir en el día a día. Cuando uno se gradúa tiene muchos sueños, para mi parte esos sueños ya se han cumplido, pero todavía faltan otros por cumplirse y yo espero que se cumplan, ¿no? Mejorando la justicia, programas como el tuyo, por supuesto, coadyuvan enormemente a que esto se pueda dar, a que exista participación y que esa participación sirva para expandir conocimiento para las personas que no son abogados y por supuesto para los abogados que se están iniciando y para los que no tengan conocimiento en el área o para quizás de alguna manera crear controversia y discutir temas y que esa discusión tenga aportes, sea fértil para la profesión del ejercicio del derecho y para la justicia en general.
Agradecida, Javier, como siempre, de haber compartido contigo en este nuevo espacio, que sepas que esta es tu casa, y Gracias. agradecida con todos ustedes por haber dicho que sí a esta propuesta. La invitación es para mañana, para que hagamos un recuento de lo que ha pasado a nivel jurídico, tanto en nuestro país como en otras latitudes, en nuestro recuento del día viernes. Hasta mañana, soy Cristina Coronado y les deseo que tengan el mejor día posible. El programa llega al final por el día de hoy. Acompáñanos mañana para seguir explorando el mundo legal de manera clara y accesible. Con Cristina Coronado, por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo.